In nomine Dei Patri et Filio et Spiritus Sancto. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Amados hermanos, feliz mes de María. Todo este mes vamos a estar profundizando en Nuestra Señora, nuestra Madre queridísima. Y bueno, comenzamos este mes materno, este mes de maternidad. Pero yo quería hacer una reflexión de algo que me ha tocado experimentar durante la evangelización y de una experiencia que me pasó ya hace como una semana y creo que es como para nosotros los servidores. Eh, Desde que he comenzado una evangelización virtual en mi página de Facebook, uh, y yo creo que esto le ha pasado a todos los que han tratado de evangelizar la doctrina de la fe, que nos han dicho de todo, ¿no? Y no es como una manera de exaltarnos, sino de profundizar en lo que estamos viendo, incluso, que es lo que más duele, a nuestros propios católicos. O sea, ni siquiera es de otras sectas, sino que son nuestros propios católicos los primeros en protestar, tristemente. Uh, y se nos ha dicho que juzgamos, que criticamos, que somos intolerantes, que nos sentimos mejores que los demás, que queremos corregir a todo mundo sin ver nuestros errores, y bueno, cantidad de cosas. Y en realidad a mí nunca me habían llegado, nunca me habían afectado, incluso ya van 3 veces que me castigan en Facebook. Ya tengo que cuidar las palabras que pongo o escribirlas de otra manera, especialmente desde ciertos puntos en cuestión de sexualidad, de, de la medicina. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como hablamos, porque ya ahorita eso de libertad de expresión es solo una ilusión. Ya eso ya terminó. Ya ahorita te censuran por cualquier cosa que sea contra las ideologías que están llevando, y tenemos que tener cuidado. Pero bueno, a lo que voy es de que nunca me había afectado, nunca me había, digamos, me había hecho como hacer un pause y analizar de verdad lo que estoy haciendo, porque siempre he estado seguro de que he tratado, y los que me han seguido, los que han escuchado mis mensajes, saben que intento ser lo más cercano posible a la doctrina de la Iglesia Católica, incluso en contra de lo que a veces yo pueda entender o yo pueda comprender. Siempre he creído que la Iglesia es nuestra madre, es sabia y su doctrina es perfecta. Entonces, cuando comparamos nuestros razonamientos, nuestra manera de entender las escrituras, nuestra manera de entender la enseñanza de la Iglesia, y si no están de acuerdo con la doctrina de la iglesia, entonces no es la iglesia quien tiene que ajustarse, sino que soy yo quien tengo que ajustarme a la doctrina de la iglesia. Entonces, basado en esto, nunca me había afectado, pero no sé, hace unos días una persona me quiso censurar, muy cercana a mí, muy querida, y, 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 y como que me cayó un 20, ¿no? Me cayó uh, lo, más lo que ella me dijo, sino que todo quizás lo que ya había acumulado, que no creí yo que me había afectado y quizás de una manera me estaba afectando. Y, y me quedé meditando, pero dije, Señor, ¿de verdad estoy siendo piedra de tropiezo para los demás? ¿O es que la gente no soporta la verdad? Y sinceramente pedí consejos a personas a quien yo quiero mucho, respeto mucho su vida espiritual y confío en su fe. Ah, empecé a orar, empecé a escuchar temas sobre la evangelización, discernimiento del predicador y muchas cosas, para ver si de verdad estaba haciendo piedra de tropiezo o es que la gente no soporta la verdad. Y en uno de los temas que me cae esta lectura del padre Luis Toro, por cierto, y cuando me cayó como que me impactó, me llenó de gozo, me llenó de esperanza, y de alguna manera inmediatamente me, me animó, me volvió a despertar. Eso no significa que soy infalible o que nunca me equivoco, que nunca digo cosas mal o doy mal testimonio. Simplemente que me dio fortaleza para continuar con esto que estamos haciendo.
Y esta lectura que dijo el padre Luis Toro está en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo um, 1 en adelante. Dice: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y cuando no lo sea. Convence, reprende, anima enseñando con toda paciencia, porque va a llegar los tiempos en que la gente no soporta la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio y cumple bien tu trabajo. Palabra de Dios, mis hermanos. Cuando yo escuché este capítulo, no tienen idea la fortaleza que me dio, la seguridad que me devolvió y la paz interna que me dio. Porque, perdón, aunque no debemos dejar que la gente nos afecte, no debemos de dejar que los comentarios, no me gusta usar la palabra negativo y positivo porque ahorita está un positivismo de la nueva era que, híjole, que energías y todo, pero cuando la gente habla de querernos censurar o corregir, porque yo estoy seguro que la mayoría, si no es que todos, no lo hacen con mala intención. Y para allá voy a profundizar un momento. Pero uno como predicador también tiene que estar atento. No somos infalibles, no somos perfectos, mucho menos yo. Pero sí tenemos que estar atentos. Que podemos creer que estamos haciendo la evangelización como a Dios le agrada y terminamos siendo piedra de tropiezo. Entonces cuando yo escuché estos comentarios, pues sí me dio tristeza porque la mayoría de estos comentarios me han salido de gente que se dice católica. Y son los católicos los primeros en protestar. Ni siquiera son los protestantes, sino que son los católicos y eso duele. Entonces vamos a desglosar un poquito aquí lo que nos dice la Sagrada Escritura. Primero que nada nos dice: te encargo mucho. Cuando alguien nos dice a nosotros te encargo mucho, sabemos que una, es importante, dos, es urgente y tres, no es negociable. Eso es lo que nos ha pedido el Señor Jesucristo. En la Biblia nosotros vamos a encontrar algo que el mundo ahorita no puede soportar ni le gusta. Vamos a encontrar una idea radical. Y esa palabra para el mundo de hoy es insoportable. La gente no quiere la radicalidad. Quieren las cosas a medias, light, según como yo piense, según como todo el mundo lo quiere. La radicalidad es una palabra en estos momentos revolucionaria. Y me atrevo a decir, es un vudú, como dice, un tabú, que no lo podemos tocar. No lo quiere escuchar, la gente no soporta la radicalidad. Jesucristo fue radical, San Pablo fue radical, los apóstoles fueron radicales. No era que cada quien pensara como quisiera. Jesucristo dijo que ustedes también se quieren ir, abocando el ala, lárguense. Y San Pedro dice: Señor, bueno, él no dijo lárguense, pero dice: ustedes también se quieren ir. Entonces Pedro contesta a esa radicalidad, Pedro contesta: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Vemos en Apocalipsis 3:15: conozco muy bien tu conducta, sé que no eres frío ni caliente, y ojalá fueras frío. Miren nomás, ojalá fueras frío, pero porque eres tibio, de mi boca te vomito. Esas son palabras de Dios. O sea que el neutral es asqueroso para Dios. Dios te prefiere frío que tibio. O sea, mejor llámate ateo, pero no te llames cristiano y no vivas la fe cristiana. Ojalá entendamos lo que quiero dar a entender. Es obvio que Dios nos quiere ardiendo por el Evangelio, por su amor, pero lo que quiero aquí exaltar es eso. Lo que quiero aquí hacer highlight, decimos en inglés, es
que es necesario tomar una decisión y ser radicales. No podemos estar a medias. Y aquí dice, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno. O sea que lo que se nos está encargando es que prediquemos el mensaje, no entretenernos. Y miren, lo escuché hoy en la homilía, que no nos entretengamos en cosas que no tienen importancia, cosas que son hemíferas, cosas que son finitas. Que claro, importancia en el sentido de este mundo son importantes, pero no para dar la vida por ello. No para desviarnos del Evangelio por ello. Algo que he estado meditando mucho y quizás voy a empezar a salirme de eso, no del todo, pero no a darle tanto tiempo, es la política. Eso va y viene. Eso para el cristiano ciertamente es importante ser partícipes y buen ciudadano, pero no vale la pena invertirle tanto tiempo, porque esos son poderes del mundo. Y uno va a hacer lo que está en su parte, y si nos metemos en la política, que sea con la luz de la iglesia para iluminar a la política. Y hasta ahí. Nosotros somos ciudadanos del cielo y ciertamente somos ciudadanos de un país, civiles, y es nuestra responsabilidad cumplir con ella, pero no a dar la vida por ello. Nosotros damos la vida por Cristo. Por Cristo damos la vida. Entonces nos pide a predicar el Evangelio, y miren las palabras que usa, que insistamos cuando sea oportuno. ¿Qué es insistir cuando es oportuno? Es cuando una persona viene a ti, oye, necesito un consejo, oye, no sé qué me pasa, oye, tengo una duda, oye, ¿tú qué crees de esto? Oye, ¿tú qué crees de aquello? O una persona que dice, ya no quiero más de la vida, yo ya no sé qué hacer con ella. Son personas que vienen a uno, y es oportuno insistir en el Evangelio, predicar el Evangelio cuando la persona está dispuesta. Ojo, pero aquí no dice lo que el mundo nos dice. El mundo nos dice, no, cada quien debe de respetar la fe de cada quien, que cada quien crea lo que quiera, tú no te metas con ellos, agarraditos de la mano, todos somos fraternos, no importa la religión, nos agarramos de la mano y cantamos como hermanitos Kumbaya. No, esa no es el Evangelio de Cristo, ese es el Evangelio de Satanás. Sí los respetamos, sí podemos vivir en armonía, pero sin dejar de predicar la verdad, sin dejar de predicar la doctrina verdadera. Y aquí es donde nos dice, insistan cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. ¿Cuándo no es oportuno? Cuando la gente rechaza la palabra de Dios, cuando la gente no la soporta y pelean contra ella y te dialogan y te discuten y se meten en discusiones sobre la fe, no cosas sin importancia, porque la lectura dice, hay otro pasaje, y si no me equivoco también es a Timoteo, que dice, no te metas en palabrerías vanas. Hablar de la doctrina, hablar de la salvación de Jesucristo y de la Biblia, jamás son palabrería vana, y palabra de Satanás y blasfemia para el que dice eso, porque eso no es verdad. Hablar sobre la doctrina no son palabrerías vanas. Entonces, aunque no sea oportuno, tenemos que predicar el Evangelio, aunque la gente no lo quiera escuchar, aunque la gente sea de otra religión o de otra secta, porque religión es solo, bueno, es otro tema, pero aunque sean de otra secta, sí se respetan, como la gente dice, debemos de respetar, sí debemos de vivir en armonía, pero jamás a costa de dejar de predicar el Evangelio. Nuestra misión, que nos encarga mucho, es que insistamos en predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Y miren lo que dice, convence, convence. Un vendedor, cuando te quiere vender algo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a insistir y te va a convencer, o te va a intentar convencer. ¿Qué significa eso? Que todos aquellos, especialmente este mensaje va para los católicos, que todos aquellos que dicen déjalos cada quien, cuando lleguen al juicio ellos tendrán que rendir cuentas, no te metas con los demás, no te sientas más santo, no se crean mejor que los demás, ustedes quieren juzgar, palabras del diablo, y está siendo un proclamador de palabras de Satanás. Así te llames católico y buen católico, así yo las diga y me llame un buen católico.
No, que mira, tenemos que respetarnos, tenemos que, no quiere decir que ellos no son de Dios, todos pueden seguir a Dios como quieran, palabras de Satanás, y eres un embajador de Satanás si predicamos esto. Eso no es de la Biblia. Aquí dice, predica cuando sea oportuno, cuando no lo sea, convence. Y otra de otro tema que estoy preparando aquí dice, reprende, reprende. Y los hermanos y los católicos, ay, cómo me duele cuando los escucho. No es que no debemos de juzgar, tú no juzgues a nadie. ¿Quién te crees para juzgar? Palabras de Satanás. Porque las Sagradas Escrituras nos dicen que prediquemos, que convenzamos y que reprendamos. Y para poder reprender tenemos que juzgar si la acción necesita o no necesita una reprensión. ¿Ven qué radical es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es como el mundo de hoy, no es relativista, que cada quien crea lo que quiera, que cada quien lea la Biblia y como él la entienda, que él la lea, que cada quien tenga una imagen de Dios como se le pegue la gana, que cada quien, no, yo hago mis recitos en la noche, yo hago mis recitos en la mañana y de ahí cada quien. No, palabras del demonio son esas. Porque las Sagradas Escrituras son radicales, el que quiera seguirme cargue con su cruz y que me siga. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ven y sígueme. Quien no se niegue a sí mismo no es digno de mí. Quien no sea capaz de dejar a padre, a madre o hijo no es digno de mí. La palabra del Señor es radical. Radical. Miren hasta dónde llega su radicalidad. Miren hasta dónde llega su radicalidad. No me digan que Dios es relativista y que cada quien puede creer lo que se le pegue en gana. El Señor es radical y es necesario el juicio, pero no me voy a meter mucho ahí porque estoy preparando otra reflexión sobre cómo juzgar y qué es no juzgar. Tenemos que reprender. Como cristianos tenemos esa autoridad de reprender lo que está mal, corregir al que está mal. Dice, anima y enseñando con toda paciencia. Aquí está la clave y aquí es donde les confieso, fallo mucho. Anima enseñando con toda paciencia. Y ahí es donde yo como católico y cristiano fallo. Hay veces que me quiero jalar las greñas y decir, esta gente hasta cuándo va a entender. Les estoy leyendo las escrituras, les estoy explicando, les enseño documentos de la iglesia en puntos tan importantes como el aborto, como la sexualidad. No la puedo decir bien porque me bloquean, pero como la sexualidad, y estoy explicándoles con doctrina, capítulo, versículos, documentos, Concilio Vaticano II, Catecismo Católico, y la gente no entiende, y yo digo, ay Señor, ahí es donde yo fallo, y es donde todos tenemos nuestras flaquezas. Enseñar con paciencia, porque no recuerdo dónde están las escrituras, ahorita se me vino a la mente si no lo haya buscado, pero dice, no juzguen a sus hermanos, recuerden que un día ustedes estuvieron así, y a mí se me olvida que yo también un día estuve rejego a la palabra de Dios, yo también un día fui rebelde, yo también todavía a veces hago mis rebeldías contra la palabra de Dios, pero se me olvida y a veces pierdo la paciencia. Y bueno, aquí nos dice, reprende, anima con toda paciencia. Y miren, aquí dice va a llegar. Yo les digo, ya llegó. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Cuánto católico vemos que se mete al Reiki, que se mete al yoga, que se mete al tarot, lectura de manos limpias, predicadores que nomás les hablen bonito, que nomás les digan que Dios es amor, que Dios es misericordia, que no te preocupes, no tienes que cambiar, Dios nos acepta como somos, que Dios bendice todo tipo de relaciones que sean parejas, no importa, amor es amor, y todas esas, perdónenme que lo diga, pero todas esas idioteces que vemos que el mundo está predicando, y el católico irá se los traga y lo disfruta. ¿Por qué? Porque se busca gente que quiere, que se buscan prédicas o doctrina que ellos quieren escuchar.
Porque hay mucho católico que solamente escucha lo que quiere oír. Y cuando se les abra la doctrina, cuando se les abra la doctrina verdadera, dice, no soportarán la sana enseñanza. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos políticos, cuentos espiritualistas, cuentos psíquicos, cuentos de energías, cuentos de positivismo, cuentos de solo di que se va a hacer y ya. Mira, hay gente que dice, no, es que yo solo me rodeo de gente con energía positiva, yo solo me hago mi círculo de gente que se supera, solo me junto con la gente que no, hay esa palabrita que es tan anticristiana, con gente que no es tóxica, porque me toxican. Cada cuento que se traga el católico por no conocer las Sagradas Escrituras. San Pablo decía, cuando estoy entre los pecadores me porto como, cuando estoy entre los pecadores me porto como ellos, me parece que dice, o actúo como ellos, algo así. Pero lo que quiera entender es de que él se ajusta a las personas que están, que él no elige en dónde se mete y en dónde se mete. Él solo va a predicar el evangelio y según la gente que esté ahí, él se adapta a eso. No hace lo que ellos hacen, se adapta a ese ambiente para poder llegar y evangelizar. Pero el católico light, el católico mediano, el católico promedio, no, es que yo no me junto con gente tóxica. Nos falta la radicalidad. Se nos olvida que somos llamados a una misión en esta vida y que nos dice que les encargo mucho que prediquen el evangelio, que prediquemos el evangelio. Porque hay mucha gente que no soporta la verdad. Y yo aquí sí le doy gloria a Dios, no tengo autoridad para cambiar las escrituras, pero si tuviera, yo dijera aquí, hay mucho católico que no soporta la sana doctrina. Hay católicos que se dicen ser católicos y creen en las lecturas de mano y todas esas idioteces. Insensatos, duros para entender. ¿Hasta cuándo comprenderemos que Cristo es el único camino, verdad y vida? Pero tú, esto es para ti y para mí, pero tú conserva siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, mantengamos el buen juicio. Para los que dicen no debemos juzgar, mantén el buen juicio. Somos llamados a un juicio, a juzgar lo que está bien y lo que está mal, pero eso después lo voy a dar en otra reflexión. El problema no es juzgar, el problema es no tener una conciencia formada para juzgar y por lo tanto se juzga mal. ¿Cómo vamos a tener un buen juicio? Conociendo las Sagradas Escrituras. Miren, puedo estar equivocado, pero yo me atrevo a decir que el 99% del católico que dice que no debe juzgar, que cada quien decida lo que quiera, que nos respetemos, que no importa la religión, que yo vivo un Dios a mi manera, yo voy a misa cuando me nace, que yo no me confieso con un padrecito que es peor pecador que yo, que me fui a otra religión porque vi un mal testimonio, me fui a otra religión, otra secta, porque la doctrina de los católicos son idólatras. La mayoría, el 99% es gente que es un completo ignorante en las Sagradas Escrituras, no las conocen. Y la ignorancia o decir ignorante no es insultante. Insultante es que se dicen católicos y no conocen la doctrina de la Iglesia Católica. Pero más ignorancia o más dolor, más bien diría yo, es el católico que conoce la doctrina y por miedo a ofender, por miedo a escandalizar, por miedo a no juzgar, calladito. Y para allá voy, que es la segunda parte de la reflexión. Entonces, conservar el buen juicio y dedícate a anunciar el evangelio. Cumple bien tu trabajo. Hermanos, cuando alguien dice yo me dedico a la carpintería, yo me dedico a la mecánica, yo me dedico a la construcción, yo me dedico a esto, significa que eso es donde ellos invierten todo su tiempo, ese es su oficio.
Pues según las Sagradas Escrituras, nuestro oficio del católico es de predicar el Evangelio y no solo predicarlo, de cumplir bien nuestro trabajo, de hacer lo mejor de nuestras capacidades. Acuérdense los talentos. A uno se le dan 5, a uno se le dan 3, a uno se le da 1. Y al del 5 no le pide 20, al de 1 no le pide 5. Sino que cada quien tenemos diferentes talentos. Encuentra tu talento y sácale jugo, explótalo para el reino de los cielos. Encuentra tu don y tu carisma y allí evangeliza. No todos pueden ser predicadores, no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser profetas. La manera o el don, Dios nos conoce nuestra realidad, no cambia nuestra identidad, cambia nuestro corazón, pero Dios nos conoce nuestra realidad y en esa realidad es donde podemos encontrar nuestros dones y carismas. Ejemplo, una persona que está preparada en tecnología puede usar estos medios o ayudar a personas que no saben pero tienen el don de predicación. Una persona que siempre ha sido líder y conoce del Señor, evangeliza en tu liderazgo, en esa realidad que Dios te encontró. Todos tenemos dones y carismas, todos somos llamados a evangelizar de una manera u otra y hay que cumplir bien nuestro trabajo, hacer lo mejor de nuestra parte. No dice cumple perfectamente tu trabajo, porque también hay mucho católico allá afuera y católicos incluso dentro de la iglesia. No, es que yo al ver el testimonio de mi hermano, yo ya no lo escucho. Hipócritas. Se oye duro, se oye duro. Perdonen, no había pensado decir eso, pero es verdad. El Señor Jesucristo dice, hagan todo lo que les dicen, pero no los imiten. Si tú ves a un predicador que tiene sus errores, tiene sus falsedades, tiene sus equivocaciones, en inglés decimos, duh, es un humano de carne y hueso, los va a tener. Los tengo, los tenemos todos. Si ustedes conocieran mi vida, los pensamientos puercos que se me vienen a veces a la mente, los errores, las metidas de pata que meto y las conocieran en perfección, me apedrearían vivo. Yo no estoy aquí sentado creyéndome inmaculado y perfecto, al contrario, al contrario. Tengo decimos en inglés, yo no sé por qué se me vienen los dichos en inglés, tengo mi fair share de mis pecados yo también. Pero sin embargo aquí estoy, haciendo mi parte, lo mejor que yo pueda, con mis errores, mis limitaciones, pero aquí estoy. ¿Dónde estás tú? Hermanos, ahorita la iglesia está herida, ahorita la iglesia ocupa buenos católicos, nuestros propios líderes están flaqueando, se pelean entre ellos, hay división, vemos sacerdotes predicando cosas diabólicas como amor es amor y ya saben a lo que se refiere, no lo puedo decir abiertamente que me bloquean, pero vemos obispos haciendo cosas diabólicas, bendiciendo relaciones prohibidas, relaciones que para las Sagradas Escrituras y para Cristo son abominación. Vemos una iglesia o líderes, no todos, pero vemos muchos líderes que parecen políticos. Ya había hecho una reflexión de esto, no me quiero meter a eso, pero la iglesia nos necesita. La iglesia necesita católicos laicos firmes en su fe, formados, valientes, que no seamos cobardes, que no seamos unos zánganos, unos flojos. La iglesia necesita gente que no tenga miedo de predicar la verdad. Claro, no nomás no irnos para el otro lado tampoco, solamente hablar lo negativo, no, también hablar del amor y la misericordia de Dios. También hablar de la comprensión, de la tolerancia. Perdón, pero la tolerancia cristiana, no la tolerancia del mundo de hoy. Ay, yo soy tolerante, yo acepto a todos. Blasfemia, palabra de Satanás. Aceptamos a las personas, pero jamás al pecado. Jamás al pecado. Necesitamos una radicalidad espiritual. Una radicalidad espiritual. Pero para eso se ocupa una buena formación y hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Que no dejes que Satanás te mete esas palabritas en tu oído. Es que tú tienes pecado, tú no sabes, tú eres imperfecto. Ay, es que como yo no puedo, yo no soy digno. No. Todos ustedes son tan dignos como cualquiera de nosotros. Todo bautizado,
Toda persona que le abra el corazón a Cristo es digno de evangelizar. Sí, es importante formarnos, conocer la doctrina. Claro que sí, no podemos nomás agarrarla y predicar lo que queramos. Eso es lo que nos diferencia de los protestantes. Yo no predico lo que yo pienso, lo que yo creo, o al menos no debo. Cuando lo haga, corríjanme, pero con la Biblia, con la doctrina. Nosotros predicamos en una doctrina de la Iglesia Católica. Tenemos 3 fundamentos, si no me equivoco. Ahorita no es el tema, pero se me vino a la mente: la Biblia, la doctrina y la tradición. Y esos son nuestros 3 fuentes de doctrina que nosotros podemos dar. Y ninguno de los 3 se contradice, ni se debe de contradecir. Entonces, nosotros necesitamos, no es un derecho, es una responsabilidad. Ahorita todo el mundo quiere hablar de derechos. Ahorita todo el mundo quiere hablar de lo que yo merezco. No, es una responsabilidad de predicar a tiempo y a destiempo, de convencer, de reprender, de animar con paciencia, porque va a llegar gente, porque llegó el tiempo donde la gente no soporta la doctrina y aún así tenemos que predicar, ser firmes en la fe. Miren, mis hermanos, les decía de los servidores. Nosotros los servidores a veces el problema del servidor es de que a veces tiene miedo al juicio, tiene miedo al escándalo. Hay gente que dice: no, yo no me meto en esas alegatas que nunca terminan. En las Sagradas Escrituras dice, también que también es en Timoteo, que no te metas en discusiones de palabrerías vanas. No, por eso yo no alego con nadie. Eso de estar alegando de la Biblia, no. En la Biblia no es para pelear. Palabra de Satanás. Si es verdad que dicen las Escrituras que no nos envolcamos en discusiones de palabras vanas, pero hablar de las Sagradas Escrituras, hablar sobre la iglesia, hablar sobre la verdad, hablar sobre Jesucristo que es la verdad, nunca, jamás son palabras vanas. Y si tú dices que son palabras vanas discutir sobre la doctrina y la palabra de Dios, eres un embajador de Satanás. Estás hablando palabra del diablo. Porque hablar de las Sagradas Escrituras nunca es en vano. Nunca son palabras vanas. Palabras vanas es que nos envolvamos, y es algo que les dije, me voy a retroceder quizás un poco. Hablar en palabrerías vanas son de cosas de este mundo: política, deporte. Ahí sí no te envuelvas en algo, no pierdas tu tiempo alegando que este equipo es mejor que el otro. No hables en esas tonterías, no pierdas el tiempo. Si te gusta el deporte, te gusta la política, como civiles nos tenemos que formar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te metas en esas discusiones vanas. Tú métete en lo importante: la doctrina, la verdad, la fe, la salvación, lo que nos lleva a la vida eterna. Y miren, nos puede pasar lo que dice esta escritura del rico. Dice el rico: no, pues ya tengo mucho que haré, me salió mucha cosecha, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Y está en San Lucas 12, 13 al 21. No lo voy a leer porque ya está muy largo en mi reflexión, pero dice: voy a tumbar mis graneros, haré otros más grandes y me dedicaré a comer y a beber. Y dice la palabra del Señor, me parece que dice necio, esa misma noche te quitarán la vida. Miren, ¿qué es esto para el servidor? ¿Qué significa esto de los graneros y hacerlos más grandes para el servidor? Para nosotros los servidores significa que el granero es nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría. Esos son los graneros. Y eso es lo que estaba meditando estos días. El grano es la palabra de Dios. El grano es la palabra de Dios. Y hay mucho servidor que tiene bastante grano, bastante sabiduría, bastante formación. ¿Y qué hace? Hace su granero grande, lo encierra y se dedica a comer y beber. ¿Qué significa esto? Que yo me consuelo con yo vivir mi fe. Yo conozco la doctrina, yo conozco la palabra de Dios, yo la aplico en mi vida y vivo en paz, no me meto con nadie, que cada quien viva como quiera. Yo voy a vivir mi fe lo mejor que yo pueda,
hasta ahí. Y dice, necio, hoy te quitarán tu vida. ¿Qué significa eso? Que el servidor que tiene todas las capacidades para hacer un servicio, pero él se encierra en su mundito pequeño de egoísmo, y yo me concentro en yo salvarme y los demás que le hagan como se les dé su gana. En el momento que yo tomo esa decisión en mi mente y en mi corazón, se me quitó la vida espiritual. He perdido. Lo he dicho antes y lo repito después. Si tú no eres capaz de enviar gente al cielo antes que tú, durante tu vida y después de que mueras, con tu enseñanza que dejes, ya sea a nuestros hijos o virtual, y que les ayude a irse al cielo, no esperes recibir el cielo. Al cielo no se va solo. Al cielo no se va solo. Al cielo, el juicio sí es personal, pero al cielo nos vamos en comunidad. ¿Qué significa? Que tenemos que buscar la edificación del reino de los cielos. Todos tenemos un granero, todos tenemos grano. Hay que darlo, hay que darlo. No te consueles con que tú ya sabes si tú vas a vivir la fe. Y como yo no me quiero meter en líos, como yo no quiero causar escándalo, como yo por eso, para no equivocarme, mejor no lo hago, como el que agarra su talento y lo entierra debajo. Señor, aquí está tu talento. ¿Qué le dice? Servidor inútil. Por lo menos lo han metido al banco para que haga intereses. Por lo menos agarra los videos que tú te llegan, que te forman, y mándaselo a otro. Por lo menos, esos son los intereses. Del padre Carlos Yepes, no sé, del padre Marcos Galvis, agarra sus videos y mándalos. Ya perdes si tú no quieres evangelizar. Por lo menos mándalos para que agarre intereses. Entonces, hermanos, esto es para los servidores. Una pregunta que te hago: ¿cuánto estoy sirviendo en el reino de los cielos y cuánto estoy cumpliendo? Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. A tiempo y a destiempo. Ya lo he dicho antes, se acabaron los tiempos de católicos calentabancas. Eso ya no sirve. Eso ya no sirve. Es necesario predicar, anunciar a tiempo y a destiempo, y aún más ahora porque hay muchos líderes que no lo están haciendo. Y nos toca a nosotros los laicos. Se cumple una profecía de Papa Emérito Benedicto XVI cuando era cardenal. Se llegarán los tiempos donde los laicos serán los que rescaten la iglesia. Esos tiempos ya están llegando, ya llegaron. Es tiempo de evangelizar, es tiempo de luchar, es tiempo de trabajar, es tiempo de vivir el reino de los cielos y ayudar a que otros vivan el reino de los cielos. Servidor, te invito a que leas otra vez 2 de Timoteo. ¿Y en dónde estamos? Dios los bendiga, la paz del Señor.